Hola, ¿cómo están? Acá seguimos en esta tarde que hemos estado disfrutando, hermoso día, sol, un poco de viento, pero una tarde preciosa que Dios nos ha regalado para compartir con la familia y con los amigos a través de las redes. Estuvimos un rato orando con Anita Melián, que se comunicó en Facebook, y tuvimos un rato de oración. Muy bueno fue. Y queremos seguir alabando al Señor en esta tarde, como lo hicieron los chicos, y ahora también poder escuchar la palabra. Y quería compartirle unos textos bíblicos que luego el pastor va a estar predicando, que está en Segunda de Crónicas 20. En Segunda de Crónicas 20:12 dice: Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Esta es una palabra poderosa de Dios que, el pastor va a estar predicando en esta tarde. Bueno, el Señor les bendiga. Una vez más nos encontramos en este domingo y damos gracias a Dios por todos los que se pudieron conectar. Ahí vi que estaba también mi hijo Ezequiel, así que le mandamos un abrazo, un beso a Ezequiel, a Nico, a Simón. Que Dios los bendiga. Y queremos seguir un poquito compartiendo sobre el tema que prediqué esta mañana. Esta mañana hablé sobre que Dios nos llamó para conquistar y que el Señor nos desafiaba a cruzar el río Jordán. Somos personas que creemos en Dios y que Dios nos ha llamado a conquistar. Y yo quiero hablar de 4 pasos para la conquista en esta tarde. Quiero dejarte estos 4 pasos para que te ayuden también a seguir avanzando, a seguir tomando lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Este pasaje que leyó Marita en Segunda de Crónicas, capítulo 20, nos habla de un rey, el rey Josafat. Y en este momento, en la escritura que ella leyó, en el versículo 12, él está hablando con Dios, él está orando a Dios, él está clamando a Dios justamente porque están pasando un momento difícil. Y entonces, ahí en los versículos 1 al 3, encontramos la razón por la cual él está clamando a Dios. Y dice, capítulo 20, versículo 1, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, eran 3 naciones enemigas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadí. Dice que cuando él estaba clamando en el versículo 12 que leímos al principio, era porque estas naciones muy grandes se habían levantado para venir contra él y contra su nación, contra el pueblo del Señor. El tema era que él estaba pidiéndole a Dios que lo juzgara. Oh Dios, ¿no lo juzgarás tú? Le dice. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo del Señor venía ganando batallas en otras naciones y estaban por pasar por esas naciones, entonces Dios le dijo que no tocaran a esas naciones. Es como que Dios perdonó a esas naciones y ahora esas naciones se estaban levantando contra el pueblo de Dios. Así que ahí estaban ellos clamando a Dios, pidiéndole que el Señor interviniera, que el Señor hiciera algo a su favor. Y ellos declaran el motivo en el versículo 12, dice: no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. ¿Qué es lo que nos indica este pasaje? Que la multitud estaba preocupada. Había una situación difícil de poder superar. Y ahí estaban. Y ellos dicen:
nosotros no tenemos fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y es más, no sabemos qué hacer. Y esto me hizo recordar lo que hoy estamos viviendo. Hoy estamos en un tiempo difícil, en un tiempo complicado, en un tiempo donde no sabemos qué hacer nosotros, más que como hicieron ellos, después que dicen no sabemos qué hacer, dicen y a ti volvemos nuestros ojos. Ellos lo único que pudieron hacer es volver sus ojos al Señor en ese momento difícil de crisis, en ese momento donde la multitud estaba preocupada y todos proclamaban, allí se unieron y proclamaron un ayuno de emergencia y después del ayuno están esperando ahí con un silencioso respeto las palabras de su rey. Están esperando el momento en que el rey Josafat hable, en que el rey Josafat diga algo de parte del Señor. Después de todo eso que estaba sucediendo, fue Josafat el que se humilló. Él humilló su rostro para consultar a Dios sobre este tema que era tan preocupante. Y yo pienso que también nosotros en este tiempo estamos haciendo eso. En el versículo 3 decía entonces, él tuvo temor, Josafat, cuando estaba pasando esto. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios. E hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y se reunieron, dicen los de Judá, para pedir socorro a Dios. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Así que encontramos esta situación realmente, ¿no es cierto?, para el pueblo difícil, de tal manera que todos se unieron, pregonaron un ayuno, declararon un ayuno en toda la nación y todos se unieron para buscar a Dios, para que Dios los ayudara a salir de esa situación en la que estaban. Finalmente, Josafat decide en un momento romper el silencio y no se dirige al pueblo de Dios, no le habla al pueblo, sino que él rompe el silencio y le habla a Dios, y le habla al Señor, y ahí se asegura de que la voz también pueda ser oída por casi toda la gente, la muchedumbre que le rodeaba. En el versículo 5 de esta historia que estamos leyendo, y quiero leerla porque el mensaje está basado en esta historia. El versículo 5 dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Dios, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, escuchen, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, entonces nos presentaremos delante de esta casa, delante de la casa de Dios, y delante de ti, delante de Dios, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú oirás, y tú salvarás a tu pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Lo que Josafat estaba diciéndole al Señor. Él estaba seguro, porque ya Dios venía prometiéndole que si el enemigo se levantaba contra ellos, o si venía pestilencia o algo pasaba, entonces si ellos se volvían a Dios y lo buscaban, y si iban a su casa y se encontraban con Él iba a escuchar su clamor y Él iba a responder trayendo salvación y liberación para ese pueblo. Así que Él rompe el silencio y habla con Dios y se dirige a Dios diciéndole que estaba en un grave problema. Los hijos de Moab, le dice, los hijos de Amón, y con ellos también otros amonitas que andaban por ahí, les habían declarado la guerra. Y yo cuando pensaba en esta frase de la guerra, me acordaba de lo que nuestro presidente todo el tiempo dice, que estamos
en guerra contra un enemigo invisible, un enemigo que no vemos, pero que está afectando a muchas de las naciones de la tierra y afectó también nuestra nación. Estamos en guerra contra algo que no podemos ver, pero que está ahí y que está amenazando continuamente con destruir no solamente vidas, familias, ciudades, naciones, y aún las naciones más poderosas del mundo están sufriendo a causa de este enemigo tremendo que se ha levantado en este tiempo para hacerle la guerra a la humanidad. Él le dice a Dios que no estaban preparados, como nosotros, no estamos preparados. Él dice, no estamos preparados, no sabemos qué hacer. Y es como nos pasa a nosotros que no sabemos cómo manejarnos, cómo hacer, estamos atentos a todas las indicaciones. Lo mismo le pasaba a ellos en aquel tiempo contra este enemigo tan grande, tan poderoso. Él le dice a Dios que no estaban preparados para pelear contra una multitud tan grande y que no sabían qué hacer, que solamente dependían de Él. Era un clamor sincero y libre de falsos discursos. Josafat estaba abriendo su corazón, estaba reconociendo su imposibilidad, estaba reconociendo también su debilidad, su incapacidad para poder luchar contra un enemigo tan grande. Estaba planteando simplemente una verdad que nosotros no podemos, no sabemos qué hacer. De pronto, en ese momento, una voz casi desconocida irrumpe en la improvisada asamblea que habían armado. Y era un muchacho, escucha, un joven levita llamado Jaziel, que estaba ahí en medio de la multitud, el cual dice que trae un poderoso mensaje de parte de Dios para un pueblo que estaba desconcertado, temeroso, sin saber qué hacer, cómo actuar. Y escucha lo que trae este joven, Jaziel, la palabra que Dios le da. Y dice, oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, y ahí viene el mensaje de Dios, no temas, ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Dios le dice, no tengas temor, no te preocupes, no te pongas mal, porque no es vuestra la guerra, sino del Señor. El Señor pelea por nosotros. Dios pelea por aquellos que confían, que creen, que esperan en Él. Por eso este es el tiempo de rendirle nuestro corazón a Cristo. Este es el tiempo de declarar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada que usted y yo podamos hacer contra esta batalla, esta guerra con el virus que está ahora, esta pandemia que está dando vuelta alrededor del mundo. Ninguno de nosotros podemos hacer nada, simplemente encerrarnos, quedarnos en casa, no poder salir, estar aislados, no poder ver a nuestros hijos ni a nuestros nietos, ni poder estar con nuestros hermanos, no podemos reunirnos en la iglesia, no hay nada que humanamente nosotros podamos hacer, simplemente quedarnos encerrados en nuestros hogares. Pero Dios dice que estemos tranquilos, que no tengamos temor, que no nos amedrentemos, porque no es vuestra la batalla, sino es del Señor. Significa que Dios nos va a dar la victoria. Y Dios tiene algo más que agregar a esta palabra a través del profeta. Y escucha los versos 16 y 17. Dice, mañana, está dándole Dios las indicaciones, mañana descenderéis contra ellos. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y vean la salvación de Jehová con vosotros. Gloria a Dios. Dios dice que estemos tranquilos, que nos quedemos quietos, que lo miremos a Él, como Él va a obrar en medio de este tiempo difícil. Dios va a estar poniendo su mano de poder, de amor y de misericordia. Dios va a estar trayendo sabiduría a los científicos, a las personas que van a encontrar la solución a este problema. Y allí Dios va a estar librando a su pueblo, aquellos que hemos creído en Él. Así que Josafat entendió este mensaje divino. Dios le otorgaría, dice la Biblia, la victoria. Pero ahora
tenían un día, escucha, un día también para la preparación de la gran conquista. Esta mañana hablábamos de la preparación, cuando el Señor le decía allí en el libro de Josué, prepárense, porque el Señor les va a entregar la tierra prometida. Prepárense porque Jehová mañana hará maravillas entre vosotros. Y la palabra nos indica otra vez que nos preparemos. Dios les dice que se preparen, tienen un día para prepararse, un pequeño lapso para transformar a un grupo de temerosos en un ejército poderoso que va a invadir esas ciudades en el nombre del Señor. Y Josafat da la orden y todo el pueblo comienza un entrenamiento acelerado, se preparan, se capacitan, se entrenan para poder ir hacia adelante, para avanzar, para conquistar y para vencer al enemigo. Y eso es lo que Dios está pidiéndonos en este tiempo. Así que menciono los 4 pasos rápidamente en esta tarde, y uno de los pasos que necesitamos tomar para poder conquistar todo lo que Dios ha preparado para nosotros es la humillación. Ese pueblo se humilló y nosotros tenemos que humillarnos. Ellos se humillaron, también nosotros tenemos que humillarnos. Dice que Josafat podía usar la razón y decir, por ejemplo, no hay nada que debamos hacer. Si Dios prometió un avivamiento, simplemente vamos a sentarnos, vamos a esperar que eso ocurra porque Dios lo prometió. Pero si Dios les había otorgado a ellos 24 horas, un día completo, tenía que haber una razón más profunda que un simple descanso. Dios no le dio el tiempo para que ellos descansaran. Dios le dio el tiempo para que ellos se prepararan, para que se humillaran, para que reconocieran sus errores, sus pecados, para que se santificaran, para que cambiaran su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de vivir. Dios le estaba dando una oportunidad para que ellos se humillaran. Y en el versículo 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro en tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén y se postraron delante de el Señor y adoraron a Jehová. Eso es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo. El primer paso para lograr la conquista, la victoria, para poder recibir lo que Dios tiene para nuestra vida y familia es humillarnos. Y humillarnos tiene que ver con el reconocimiento del poder, la gracia y la misericordia de parte de Dios. En segundo lugar, el segundo paso es que se unieron. Versículo 19 dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Core para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Mi hermano, ellos se unieron. Y esto es lo que Dios está esperando de su pueblo. Esto es lo que Dios está esperando, que nos unamos, pero que nos unamos como iglesia, como familia. Este es el tiempo de Dios para la familia, para que esté unida. Si hay problemas, si hay divisiones, si hay conflictos, necesitamos resolverlos. Este es el tiempo de Dios. Ellos se unieron. Noten que los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Core, quizás tenían problemas quizás entre ellos, pero los resolvieron. ¿Por qué? Porque necesitaban estar unidos. Porque cuando nos unimos hay más fortaleza, hay más poder, hay más manifestación de la presencia de Dios. Así que es tiempo de unirnos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi hermano, en tercer lugar, también vemos que el Señor está pidiendo que atrapemos el espíritu de sus líderes. ¿De qué habla esto? Esto nos habla en el versículo 20, porque dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creen en Dios, en el Dios vuestro, y estén seguros, crean a sus profetas y serán prosperados. Amén. Mi hermano, qué lindo es ver, ¿no es cierto?, cómo Dios está pidiéndole a su pueblo que le crea a sus hijos, a sus siervos, que podamos atrapar el espíritu que Dios está derramando sobre el liderazgo de la iglesia.
si ya nos humillamos, si ya nos unimos en una misma causa, solo nos falta una sola cosa y es creer incondicionalmente en Dios y en sus profetas, en esos hombres y mujeres que Dios está levantando en este tiempo para guiar al pueblo, para orientar al pueblo, para llevar al pueblo hacia adelante, hacia la victoria. Así que nos falta estar sujetos y sumisos a la autoridad de Dios y a la autoridad de los siervos de Dios, esos siervos hermosos que Dios está levantando en este tiempo. Y por último, el cuarto paso, y quiero que lo escuches con atención: ellos quebraron todo espíritu de religión y le creyeron a Dios y actuaron con fe. Este es un tiempo donde necesitamos declarar no solamente nuestra fe, sino vivir nuestra fe. Es un tiempo donde nosotros esperamos por la fe esas grandes cosas que Dios está haciendo para nosotros, preparándolas. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que quebrar todo espíritu de religión. ¿Qué significa? El pueblo se había humillado, se había unido y había atrapado el espíritu de sus líderes. Ahora estaba faltando solamente lo más importante: tener una mente amplia, romper la estructura, quebrar el espíritu de religiosidad. Tiene que ver con eso, con tener una mente amplia y exenta de toda religión. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a aceptar una estrategia de guerra al estilo de Dios. Mi hermano, Dios no va a hacer las cosas como nosotros creemos. Dios no va a hacer las cosas como nosotros sabemos que se pueden hacer. Porque a veces el espíritu de religiosidad nos limita mentalmente. Y entonces nosotros no podemos encuadrar a Dios. Dios quiere que nosotros rompamos con ese espíritu de religiosidad y que nosotros comencemos a actuar por medio de la fe. Y quiero darte un ejemplo muy sencillo. Versículo 21 dice: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Sabes qué? Me quedé pensando, porque al leer la historia a través de estas páginas bíblicas nos resulta muy interesante. Sin embargo, tratar de imaginar que, por ejemplo, tu nación se declara en guerra y el presidente dispone que ataquen a los invasores con guitarras y canciones. Es una locura. Dicen, bueno, empiecen a cantar y empiecen a tocar las guitarras y comiencen a hacer música para vencer al enemigo. Todo el mundo seguramente dudaría de la salud mental de nuestro presidente y algunos pedirían que incluso se aleje de su cargo. Pero la religión trata de hacer un modelo estándar de los planes de Dios. Ahora, qué interesante es que las naciones más poderosas del mundo no pueden detener al coronavirus, pero Dios nos dio armas a nosotros para detenerlo. ¿Y sabe cuáles son nuestras armas? La lavandina, el alcohol, el jabón blanco. Si nosotros utilizamos, además del aislamiento, la lavandina, el alcohol y el jabón blanco, entonces es muy probable que podamos vencer al enemigo en el nombre de Jesús. ¿No es una locura? Pero es la manera en que Dios obra. Dios obra de maneras que nosotros no podemos entender. Y lo ha hecho así a través de toda la historia. Así que yo quiero animarte en este día. Quiero animarte a que juntos podamos orar en este tiempo, que podamos clamar a Dios en este tiempo, que podamos interceder, porque indudablemente el ejército de Josafat estaba experimentando un avivamiento en medio de esa tremenda guerra que se había desatado,
en medio de esa tremenda batalla, en medio de ese tremendo conflicto, Dios estaba despertando a su pueblo, Dios estaba levantando un equipo de liderazgo impresionante. Hombres y mujeres estaban siendo levantados, entrenados, preparados, capacitados por el Señor y por sus profetas para ir a la guerra. Y todos sabemos que el Señor le dio la batalla, que el Señor los hizo que vencieran. El Señor dijo: no se preocupen, no tengan temor, porque no es vuestra la guerra, sino del Señor. Así que ustedes vayan y digan: glorificar a Dios, glorifiquen al Señor. Y yo quiero que este día glorifiquemos a Dios, que por la fe podamos ver la victoria que el Señor tiene para nuestra vida. Como dije, indudablemente el ejército de Josafat estaba experimentando un avivamiento. Miren lo que hicieron, se humillaron. Miren lo que hicieron, se unieron, atraparon el espíritu de sus líderes y derribaron todo espíritu de religión y salieron a la guerra con las guitarras y con la alabanza. Y entonces también parte del pueblo con sus armas, pero eso fue lo que trajo la victoria. La fe y la obediencia al Señor trajeron la victoria para ese pueblo. Yo estoy seguro que si nosotros vivimos nuestra fe, si nosotros compartimos nuestra fe con aquellos que todavía no conocen a Cristo, con aquellos que todavía están un poco alejados de Dios, con aquellos que todavía no dieron el paso de responsablemente acercarse a Dios con fe y confianza y comenzar a vivir y practicar lo que la Biblia nos enseña que debe vivir un cristiano. Si nosotros a través de la fe nos animamos a compartir mensajes que tienen que ver con lo que Dios puede hacer en aquellos que le creen, en aquellos que le rinden su corazón, yo creo que Dios va a hacer cosas muy lindas, grandes y poderosas en muchísimas personas, matrimonios y familias. Y espero que esta palabra, alguno que la escuche, la pueda recibir en su corazón y pueda creer que si ponemos en práctica estos 4 pasos, entonces Dios va a llevarnos como lo llevó a ellos a la victoria, a la conquista. Vamos a tomar las cosas que el Señor nos dio. Así que, iglesia, yo quiero decirte que recordemos que la guerra no es nuestra, que nosotros no tenemos que atemorizarnos, porque el Señor nos dijo que la batalla es de Él. Así que el que nos garantiza la victoria se llama Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el primero, Él es el último, Él es el que estuvo muerto pero que al tercer día resucitó y que luego ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y ahora está vivo, sentado allí a la diestra del Padre, reinando con poder y desde allá está intercediendo por nosotros, por aquellos que creemos. Principalmente, ¿para qué? Para que nuestra fe no nos falle, para que nuestra fe no nos falte. Así que el Señor está allí sentado en su trono y eso nos da la garantía de que la victoria la tenemos asegurada. Amén. Así que yo te animo a que te prepares. Simplemente Dios le dijo a ellos que tenían que prepararse y la preparación tiene que ver con eso, con la humildad, con la unidad, con el reconocimiento de Dios en nuestra vida. Tienes que prepararte para recibir las bendiciones de Dios. Yo quiero orar en este tiempo con todos ustedes. Queremos orar con Marita y orar por los hermanos para que haya en sus vidas una carga genuina por los que están lejos de Dios. Yo quiero compartirte esta carga. Nosotros estamos muy preocupados y tenemos una gran carga por aquellos que están fríos, por aquellos que están débiles, por aquellos que se apagaron, por aquellos que se alejaron de los caminos del Señor, por aquellos que han tenido alguna experiencia negativa y no se animan a dar ese paso de fe para volver a los brazos de papá. Oremos para que el propósito de Dios también se cumpla en cada vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que vos tengas la victoria contra tus enemigos y contra estos enemigos, que tengamos la victoria, que salgamos victoriosos. Qué lindo va a ser no solamente cruzar el río Jordán,
sino salir en victoria y luego poder disfrutar de todo lo hermoso que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Dios quiere bendecir tu vida y tu familia. Oremos para que Dios capacite a cada hermano para anunciar la palabra de Dios con poder, con poder. Mi hermano dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Y mi hermano, que todos seamos preparados y capacitados para que el poder de Dios se manifieste a través de nuestra vida. Que cuando oremos por los enfermos se sanen, cuando reprendamos a los demonios salgan de las vidas, cuando oremos por la transformación y el cambio de vidas, sean cambiados, transformados y bendecidos por el poder del Señor. Y por último oremos desatando sobre la iglesia la multiplicación y la bendición de Dios sobre cada vida, que cada persona, mi hermano, cada miembro de la iglesia, cada familia sea bendecida y multiplicada para la gloria, la honra y la alabanza de su nombre. Yo quiero pedirte que en este día podamos orar. Si hay alguien que nos escucha y que todavía está allí dando vuelta, yo quiero hablarte también y decirte que Jesús te ama. Decirte que Él tiene un plan maravilloso para ti. Decirte que Él está esperando que vos puedas tomar el paso de fe, de recibirle en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Y puedas pasar este tiempo difícil. Esta mañana lo veíamos como el río Jordán. Hoy lo vemos como una gran batalla que se desata sobre el pueblo de Judá. Pero puede salir en victoria, claro que sí. Hay muchos que no pueden. Decíamos también lo mismo esta mañana. Hay muchos que no pueden porque ya han partido, ya han muerto. El coronavirus los ha vencido. Pero tú y yo todavía estamos aquí. Y Dios te está hablando y te está dando una nueva oportunidad para que le abras tu corazón y lo recibas y puedas salir victorioso de esta pandemia y puedas vencer al coronavirus y puedas vencer a todos tus enemigos, porque no es tuya, dice el Señor, la batalla, sino de Él. Él pelea por nosotros. Así que te invito a cerrar tus ojos, a inclinar tu rostro. Le quiero pedir a Marita que ella pueda orar por ti en este día. En el nombre de Señor, Jesús. te alabamos en esta noche. Señor, estamos ante tu presencia, oh Dios, Sí, y rogamos, Padre, que tú hagas todas estas cosas que hemos mencionado, Señor, en cada uno de nosotros. Pero también rogamos en esta noche, Señor, que tú ayudes a aquel que está indeciso o por tomar la decisión de acercarse a ti, Señor, de abrir su corazón y recibirte como su Señor y Salvador. Señor, te rogamos ahora, Señor, que tú toques los corazones, las mentes, que podamos tomar decisiones correctas, Señor. Creyendo, Señor, que no es nuestra la guerra, no es nuestra la lucha, sino que confiando que vos estás peleando la batalla por nosotros. Señor. Y que la victoria la tenemos asegurada, Señor. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, pero también de acercarnos al trono de la gracia para recibir socorro oportuno. Te damos muchas gracias, Señor. En esta noche rogamos que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestra mente, nuestro corazón, y podamos, Señor, pensar en esta palabra tan profunda, Señor, que tú nos estás hablando. Señor, ayúdanos a poder tomar decisiones correctas, a creer, Señor, que tú estás peleando la batalla por nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Te alabamos. Y Padre, oramos por los enfermos, extendemos Señor, nuestras manos para que, oh Dios, Señor, reciban sanidad. Aquellos que están enfermos sean sanos, los que están oprimidos y atormentados sean Dios, libres, los que han caído sean levantados en esta noche, los débiles sean fortalecidos, Señor, y los que están heridos en su alma sean sanados, reciban sanidad del alma en este día, Padre. Amén. Bendecimos a la iglesia, oramos por el crecimiento, la multiplicación, declaramos que tú nos has llamado un año de avance y de conquista, y lo declaramos. Bendecimos a cada familia que está oyendo esta palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Le agradecemos a cada uno que nos está siguiendo, que está escuchando la palabra de Dios. Nos despedimos. Mañana a las 20 horas vamos a estar nuevamente con otro matrimonio pastoral, pero durante el día vamos a estar subiendo el devocional por la mañana del pastor y algunas canciones y alguna otra reflexión que los hermanos nos comparten para poder compartir por Facebook y poder estar juntos y escuchando y reflexionando sobre la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de esta semana es: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que te animamos a confiar en esta palabra y ponerla en práctica. Dios les bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones.